Hola, soy Nicolás Artas Lozano y gracias por visitar BookReader, mi canal de YouTube donde cada semana publico un vídeo realizando una revisión de un libro distinto. Si es la primera vez que visitas este canal, te recomendaría que vieses el vídeo de la semana pasada, donde hablé sobre el libro Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, un clásico de la literatura del siglo XX, donde podemos apreciar una sombría metáfora de un mundo posible. Esta semana voy a realizar la revisión de un libro llamado Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. La primera edición de este libro fue realizada en 1981 por la editorial Bruguera, en Barcelona. Sin embargo, el libro que he leído yo es de la editorial de Bolsillo, y la primera edición con esta portada fue realizada en 2015. El número de páginas de la versión de esta editorial es 137. Crónica de una muerte anunciada relata la historia del asesinato de Santiago Nassar en forma de una crónica periodística, donde un personaje secundario decide reconstruir la historia con sus propios recuerdos, la correspondencia que mantuvo con su madre, el informe de la autopsia, el sumario del caso y los testimonios de varios personajes relacionados con el suceso, a los que entrevista. La obra comienza con la llegada del buque del obispo al pueblo. A pesar de congregarse una gran cantidad de personas en el puerto para verle, este pasó de largo. El día de antes tuvo lugar la boda de Ángela Vicario y Bayardo San Román, un joven que llegó al pueblo sin ningún propósito aparente aparte del de casarse. Con sus encantos sedujo a la familia de Ángela y al final sus padres lo obligaron a casarse con él, a pesar de que ella no quería. Todo iba bien hasta que Bayardo acaba devolviendo a Ángela a su casa tras descubrir que no era virgen, porque lo consideró una deshonra. Tras ser devuelta, su madre le pega una gran paliza, pero ella le cuenta a sus hermanos que había sido Santiago Nassar. Al escuchar esto, sus hermanos deciden matarle para salvaguardar su honra. Al final, prácticamente todo el mundo acaba conociendo lo que iba a pasar, dado que los gemelos lo difundieron por todo el pueblo, con la intención de que alguien lo evitase, y así no tener que cumplir con ese compromiso que les había caído encima. Pero costó mucho hasta que Santiago se enteró, dado que parecía que cada persona tenía una razón distinta para no contárselo. Al final todo acaba como estaba previsto desde el principio, a raíz de una serie de casualidades que hicieron imposible que se salvase. El narrador de esta obra es un personaje secundario, cuyo nombre no se menciona en ningún momento. Lo único que se sabe de él es que es hijo de Luisa Santiago y que tiene varios hermanos. Entre ellos estarían Margot y Luis Enrique. Es curioso, dado que es como si ese personaje representase al autor, porque, por ejemplo, el nombre de la madre del personaje coincide con el de la suya. A veces se emplea la tercera persona para marcar distancia con ciertos hechos, y otras veces se cita exactamente lo que ha dicho un personaje junto a su nombre. Este narrador ha sido uno de los puntos que más me ha gustado e intrigado de la historia, porque se sabía que era alguien cercano a Santiago, pero no se sabía quién. En cuanto al título, yo creo que no podría ser más adecuado, dado que claramente es lo que es, una historia en la que desde el principio se sabe que Santiago Nassar va a morir. Este título estimula la lectura, porque, aparte de por lo que ya he mencionado, nos sugiere que no vamos a poder parar de leer hasta el final, porque necesitamos saber los detalles de lo que pasó, no solo quién murió, y eso genera intriga y ganas de leerlo entero sin parar. Esta obra comienza in extremis res. Se estructura en 5 partes que no pueden calificarse exactamente como capítulos, dado que no se sigue un orden lineal. Se presenta la historia con profundas alteraciones en la ordenación de los hechos. Esto se logra a través de una serie de anticipaciones, retrocesos, reiteraciones y rupturas, que conforman una estructura que sigue el modelo del puzzle. La obra comienza y termina con la muerte de Santiago Nassar, con lo que presenta una estructura circular. La trama no avanza en el tiempo, puesto que cada capítulo añade información nueva al mismo periodo temporal que se relata. A mí me ha resultado fácil seguirla porque se explican todos los hechos con todo lujo de detalles y cada vez que aparece un personaje nuevo se le describe y es fácil entender cuál es su relación con la obra. El ritmo narrativo es adecuado porque se va añadiendo información de un mismo suceso poco a poco, no se añaden muchos sucesos distintos en pocas páginas. Los personajes principales serían Ángela Vicario, Bayardo San Román, Santiago Nassar y los hermanos Vicario. Todos los personajes de esta obra están muy bien descritos, hasta los menos importantes, lo que nos permite saber cuál es su relación con la historia o con el resto de personajes. Para mí esto es muy importante porque me resulta muy difícil seguir las novelas en las que aparecen personajes y no se sabe nada de ellos ni su relación con la obra. De estos 4 personajes destacaría que son personas muy distintas al principio y al final de la obra, a raíz de lo que les sucede en ella. Por ejemplo, Bayardo cambia de la altanería al declive, al sentirse engañado por Ángela. El personaje que más me ha llamado la atención ha sido Bayardo San Román, porque aparece en el pueblo de forma misteriosa. También me impresionó la forma tan rápida y eficaz que tiene para ganarse a las personas mediante el dinero y las apariencias. Dependiendo de con quién hablaba y dónde se encontraba, trataba temas distintos, pero siempre aparentando que era un experto. Por ejemplo, un día habló con un médico militar de enfermedades fronterizas y otro día le enseñó al telegrafista cómo usar pilas agotadas. Esta obra tiene lugar en los años 50. Esta época tiene relevancia para el desarrollo de los hechos, porque entonces Colombia era una sociedad tradicionalista, pura y machista. Esto se puede observar en distintos puntos de la novela, como en el hecho de que el matrimonio de Ángela fuese concertado por sus padres, o en el hecho de que la madre de Ángela le pegase por considerar una deshonra muy grande el hecho de que no fuese virgen.
La historia se desarrolla en un pequeño y aislado pueblo, cuyo nombre se omite. Está cerca pero no en la costa, y el río lo conecta con el exterior. Se sabe que Riohacha no está muy lejos, porque es el municipio donde mandan a la cárcel a los gemelos. Los espacios están muy bien descritos, y al leerlos sentía como si pudiese ver la casa de Santiago o la plaza donde ocurrió el crimen. Son importantes para el desarrollo de la obra por el hecho de que le dan un toque muy realista, que no tendría si solamente se nombrara cómo transcurre, sin realizar ninguna descripción y sin jugar con los espacios. Por ejemplo, es muy importante para el transcurso de la obra las dos puertas que existen en la casa de Santiago Nasa, dado que fueron un punto clave en su asesinato. También es importante la plaza donde se encuentra la casa y el puesto de Clotilde, por el hecho de que allí le esperaban para matarle. Sin ver ninguna imagen, sería capaz de describir cómo era la plaza donde sucedió el crimen. En cuanto al estilo, el léxico coloquial es la característica principal. El autor utiliza su técnica periodística mezclada con elementos de realidad y de ficción. Su crónica está llena de objetividad, acontecimientos reales, y de subjetividad, sus propias opiniones. En el estilo de esta obra se observa que se alterna entre el uso de la lengua oral en un archivo coloquial y el uso de la lengua escrita en un archivo culto. Cuando el autor desempeña el encargo de narrador, utiliza la lengua culta, y cuando desempeña el encargo de testigo, utiliza la lengua coloquial. Es una forma de escribir fácil para un lector promedio, porque a pesar de alternar entre lengua culta y coloquial, en ningún caso se utilizan tecnicismos ni un léxico muy complicado. En esta increíble novela se pueden observar diversos temas, como el amor, la fatalidad, el humor, la religión o la violencia, pero el tema principal es el honor. Se puede observar en diversos momentos, como cuando el abogado de los hermanos Vicario defiende el Código Popular del Honor y sobre él fundamenta la defensa, o por el hecho de que los hermanos Vicario maten a Santiago Nassar simplemente por cumplir el férreo código de honor de esa sociedad, aunque realmente ellos no querían hacerlo. De hecho, se nos dice en la obra que hicieron más de lo imaginable para que alguien les impidiera matarlo. Por eso se consideran inocentes ante Dios y ante los hombres, porque simplemente cumplieron el código de la honra. Es un tema verosímil, dado que tiene apariencia de verdadero, puesto que está arraigado en la sociedad, y todo el mundo se comporta muchas veces tratando de defender su honra. Además, se puede observar en distintos puntos de la historia, y es más real al explicarse las cosas con todo lujo de detalles y sin eliminar información. Hay lógica entre el final y los momentos descritos a lo largo de la obra, dado que nosotros ya sabemos cómo va a acabar. Lo que va antes y después del final gira en torno a él. Por un lado, se habla de lo que pasa antes de esa muerte, como la boda de Ángela y Bayardo, que tiene una conexión directa con ella, dado que a raíz de que se viese que no era virgen surgió todo. Por otro lado, se habla de lo que pasa después de la muerte, como las consecuencias que tiene sobre los habitantes del pueblo, como gente que se vuelve loca e incluso muere. El lector siente muchas ganas de llegar al final, a pesar de saber cómo acaba, para poder conocer todos los detalles. Una vez leído sentí impotencia, porque nadie se hubiese esforzado más en intentar evitarlo, y pena por él, dado que murió de una forma injusta. Este final nunca se me olvidará, dado que me impactó muchísimo leer la secuencia con todo lujo de detalles de cómo sucedió, por lo dura que fue, y también por la rabia que sentí al ver que por unos pocos segundos no pudo refugiarse en su casa. Resumiendo, me ha encantado este libro en todos los aspectos. Tal vez lo único negativo que diría de él es que el autor tendría que haberle puesto un pequeño título en las distintas partes para así poder tener una pequeña referencia de qué se va a tratar en cada una de ellas. Está muy bien escrito y tiene la capacidad de despertar numerosos sentimientos en el lector y hacerle sentir como si fuese un personaje más de la historia, que se encuentra allí y que puede ver todo lo que le rodea. Hacía tiempo que un libro no me enganchaba tanto, porque me dieron ganas de no parar de leer hasta el final. Me gustaría destacar una frase que aparecía en el libro, que me llamó la atención nada más verla. La frase es: la fatalidad nos hace invisibles. Fue escrita por el juez del caso cuando quiso buscar algún testigo que hubiese visto entrar a Santiago Nassar en la casa de Flora Miguel, y no encontró a nadie, a pesar de que la calle estaba repleta de gente. Le recomendaría el libro a personas de cualquier edad, que le gusten las novelas que plantean enigmas y misterios, pero de una forma distinta a la que conocemos, cosa que no impide que el lector sienta ansias por llegar hasta el final del libro, con más ganas que si no lo conociera, porque te ayuda a centrarte en los detalles de la historia y no solo en cómo acaba. Una vez leída la obra, recomendaría ver la película para así poder poner cara a los distintos personajes y acabar de conocer el entorno en donde sucedió todo. Y por último, me gustaría recomendar otro libro de misterio, que igual que este me enganchó muchísimo. Este libro es Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y ese va a ser precisamente el libro sobre el que haré la crítica de la semana que viene. Espero que os haya gustado esta reseña y que os anime a leer este libro si aún no lo habéis leído. Hasta la semana que viene, book readers.